pregunta que queremos realizarles es ¿cómo conciben ustedes el Estado? Y no únicamente cómo lo conciben, sino para ustedes cuál es la función que el Estado tiene actualmente en la sociedad. Es decir, no regresar a un tema histórico del Estado, sino hoy por hoy, ¿qué entienden ustedes por Estado y cuál debería ser la función actual del Estado en nuestras sociedades? Así que vamos a empezar con Gloria Álvarez. Tenemos 1 minuto y medio y, como les digo, en esta ronda no va a haber réplica, únicamente es que ellos expongan sus conceptos para nosotros poder tener ya el contexto y proceder al debate. Había un escritor que decía que vivimos en 2 mundos. Un mundo es el mundo físico, donde todo es tangible y donde vemos todos la misma cosa, y el otro mundo es el mundo que creamos a partir de las conversaciones, donde podemos estar compartiendo el mismo espacio físico, pero cada grupo está compartiendo otro mundo porque está conversando de algo completamente diferente. El mundo de las ideas, el mundo de las palabras, el mundo de las cosas que nosotros imaginamos son las que eventualmente transforman ese mundo tangible y ese mundo físico. Si todos en Guatemala acordamos que la vida es sagrada y al mismo tiempo tenemos diariamente 14 muertes violentas, si todos acordamos en Guatemala que la propiedad privada y el fruto del esfuerzo de cada quien es sagrado y que todo el mundo debería tener pues el derecho, digámoslo así, de gozar de lo que ha construido con su esfuerzo, no robando, con su esfuerzo, pues entonces no tendríamos un robo cada 6 minutos. Y si en Guatemala realmente creyéramos en una nación plurilingüe, multicultural, donde cada quien puede salir adelante, es decir, si en ese mundo de las conversaciones se trasladara al mundo de las acciones, no nos importaría que en Guatemala hubiera ateos, homosexuales, lesbianas, personas que piensan diferente, no nos importaría que tuvieran otra manera de pensar. Para mí, el Estado es la congruencia que vamos a lograr en un espacio físico cuando el mundo de las conversaciones empiece a influir en el mundo de las acciones de una forma congruente. Gracias a todos por estar acá. El materialismo histórico indica que la familia primitiva fue la primera aglomeración humana que debió organizarse para la sobrevivencia de la especie, fundamentándose en la división del trabajo para conseguir el alimento necesario y en la ley del más fuerte para establecer jerarquías sociales. A pesar que todos debían trabajar para la sobrevivencia del grupo, eran los jefes de la familia quienes acumulaban los privilegios de poder y excedente que heredarían a sus sucesores, originando así la desigualdad que es perceptible hasta nuestros días. Sostenía rituales religiosos, normas morales y fuerza bruta, estas desigualdades se institucionalizaron, dando paso a las gens que servirían de base para conformar el Estado occidental. Grecia introdujo la democracia de las élites, Roma el sistema jurídico republicano y la Edad Media repartió los territorios mientras concentraba el poder político en la Iglesia. Fue hasta la conformación del Estado moderno en donde el totalitarismo comenzó a debilitarse, traspasando cada vez más la toma de decisiones de las élites hacia la sociedad civil. Norberto Bobbio señala, por tanto, sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos y religiosos que las instituciones estatales tienen la misión de resolver, mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Y así pues, el Estado se conforma por un territorio determinado, población que habita dicho territorio, instituciones que organizan y regulan la coexistencia y la soberanía que dependerá de la fortaleza del Estado. Muchas gracias. Ambos debatientes nos dieron su definición de Estado. Más adelante tal vez vamos a tener la oportunidad de ver realmente para ellos cuál es la función que el Estado tiene en la sociedad actual. Y vamos a iniciar precisamente desde el ámbito político. Creo que para nadie es ya ajeno el tema de las investigaciones que han estado saliendo desde el MP y la CICIG con los casos La Línea, la cooperacha, cooptación del Estado, todos esos casos en los que hemos visto cómo el Estado ha servido como una estructura para que personas individuales se beneficien con recursos públicos. Y no únicamente funcionarios públicos. En las últimas semanas hemos visto cómo otros actores de la sociedad, medios de comunicación, empresas privadas, también han utilizado al Estado como esa vía para llegar a enriquecerse individualmente. Y
digamos que a raíz de todas estas investigaciones que han surgido en las últimas semanas, el tema de la plaza ha vuelto a sonar mucho. Muchos de ustedes probablemente el pasado sábado estuvieron en la plaza con nuevas demandas, ¿verdad? Con inconformidades, digamos, una crítica a todo lo que está sucediendo. Y uno de las consignas muy fuertes que estaba en la plaza era el tema de "es el sistema", ¿verdad? Hasta un hashtag había, "es el sistema". Esa crítica al sistema de decir que no son únicamente personas individuales, sino que ya hay toda una estructura detrás que está permitiendo que estas situaciones se lleven a cabo. Por lo tanto, la pregunta que queremos hacerles a Gloria y a Minor es el sistema. Eso implica que es el sistema, quiere decir que debemos construir un nuevo Estado, que hay que reformarlo. ¿Qué debemos hacer? A partir de la crisis actual que estamos viviendo y la que estamos viendo, la crisis de Estado que estamos viendo, ¿qué debemos hacer? ¿Construir un nuevo Estado? ¿Reformarlo? ¿Qué implica esta consigna "es el sistema" para ustedes? Para esto sí tenemos 3 minutos. Va a empezar Minor. Minor empieza con 3 minutos y Gloria tendrá 2 minutos de reacción ante lo que Minor plantee. Bueno, gracias. Primero hay que entender el Estado como un sistema en desarrollo aún, y esta no es la primera crisis que afronta un Estado, ¿no? En Guatemala tenemos una crisis que se está empezando a desatar, o que se está ya en un nudo, y hay que entender varias cosas. Primero, que la libertad del ser no es sinónimo de propiedad privada. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema, o este sistema que está individualizándonos y atomizándonos, nos encierra también en una etapa de consumismo. Y dice Eric Fromm, por ejemplo, que la estructura de la sociedad moderna afecta simultáneamente al hombre de 2 maneras. Por un lado, lo hace más independiente y más crítico, otorgándole una mayor confianza en sí mismo. Y por otro, más solo, más aislado y más atemorizado. ¿Cómo vemos esto? Nosotros como individuos libres vivimos en propiedades que no podemos pintar sin pedir permiso a quien lo construyó en los residenciales. Casas que no podemos remodelar si no es con un modelo estandarizado. Pedimos permiso para ingresar visitas y llegar tarde por la noche. Nos identificamos y revisamos nuestros carros para poder visitar a nuestros familiares. Estudiamos rodeados de policías, cámaras de seguridad y vamos a la plaza a protestar, pero no nos sentimos seguros de caminar más allá de la Sexta Avenida. ¿Qué tipo de libertad es esa? Y abordando el sistema desde una perspectiva crítica, entonces entendemos que como nueva generación tenemos que aceptar algunos conceptos que muchas veces piensan que se niegan, y no es así. Tenemos que aceptar el concepto de libertad, pero no la libertad que nos obliga a distraernos luego para poder soportar nuestra vida monótona que sirve para trabajar hacia alguien más. Le apostamos también al desarrollo de la democracia, pero una democracia participativa, en donde los jóvenes y la sociedad en general puedan incidir en la toma de decisiones y no solo resignarse a la respuesta que le dé un mandatario o un supuesto representante. Creemos en la paz y estamos convencidos que esta empieza en el estómago. Un pueblo con hambre es un pueblo sin paz, y no solo de pan vive el hombre, también tenemos hambre de conocimiento y sed de justicia. Y en cuanto a la república, no es una invención moderna. Surge en Roma, se va perfeccionando con el pasar del tiempo. En Guatemala se constituye oficialmente en 1847, hace más de 150 años, y la república no es más que la independencia de los poderes del Estado, independencia que en nuestro caso ha sido ficticia, porque hasta hace algunas semanas el Estado estaba cooptado por las élites económicas. Al final de cuentas, hay que entender que si pensamos que la caridad de los grandes capitales son la mejor opción para el desarrollo, hay que entender también que esta caridad produce relaciones de dependencia, produce relaciones de dominación, y las relaciones de dominación se van a reproducir en los proyectos tanto educativos, de salud o de cualquier otro espacio o derecho que le demos a la iniciativa privada exclusivamente. Es iluso pensar, es cierto, es iluso pensar que el Estado sacará adelante que únicamente el Estado sacará adelante el desarrollo del país. Pero es maligno insistir en que la solución es desmantelar el Estado y confiar exclusivamente en los grandes capitales. Creo que la historia nos ha enseñado también que no sirve tanto el aparato enorme que nos reprime, así como tampoco existe una libertad que pueda ser autorregulada por nosotros, ya que hay diferentes intereses. Muchas gracias. Gloria, tienes 2 minutos para reaccionar ante lo que Minor plantea. Yo considero que las primeras 2 propiedades privadas con las que todo ser humano nace son su cuerpo y su mente.
Si nosotros naciéramos del vientre de nuestra madre sin cuerpo y sin mente, seríamos una plasta amorfa que se mueve por los suelos, que no tiene ojos para absorber la realidad, que no tiene boca para expresar lo que piensa de esa realidad, que no tiene oídos para escuchar lo que otros tienen que decir de esa realidad, manos para cambiar esos elementos de la tabla periódica que han existido en esta chibuela azul llamada planeta Tierra, que lleva más de 4.500 millones de años de existir, para hacer nuevas cosas. Todo lo que hay en una computadora o en un teléfono o en este auditorio, como elementos minerales, han existido en la humanidad desde hace muchísimo tiempo, pero es la mente y el cuerpo humano la que lo transforma en cosas que antes no existían. Y la capacidad de confiar en esa innovación de un ser humano, un individuo que es libre, porque libertad no significa nada más que responsabilidad. Yo soy libre de tener sexo, pero no voy a ser libre si luego todos los niños que traigo al mundo no los alimento, no los nutro, y encima tengo un presidente o un candidato a presidente que me dice que no me preocupe, que yo puedo tener todos los hijos que yo quiera, si no es mi culpa. Entonces, la libertad empieza por ser responsables, por tener la habilidad de responder ante las consecuencias de los actos que nosotros mismos tenemos y que nosotros mismos decidimos tener. Porque la libertad está para lo que nos dé la gana, para distraernos si nosotros queremos, aunque Minor no quiera. Yo no puedo imponerle a alguien qué quiere hacer con su libertad. Lo que yo sí puedo decir es que ser libre es ser responsable. No es andar por la vida siendo un libertino, no tomando consecuencias sobre mis actos. Y lo que ha pasado en Guatemala es que le hemos delegado todo al Estado, que se encargue de hacer canchas de fútbol, que se encargue de dar bolsas de comida, que por cierto no sirven de nada, porque lo único que llevan esas bolsas es masa y grasa, ¿va? Que lo único que hace es atrofiar el cerebro de los niños para que entonces no tengan capacidad de imaginación o innovación. Entonces creo que la libertad empieza por ser responsables. Muchas gracias. Ahorita Gloria tendrá sus 3 minutos para exponer la idea, y yo sí pediría, bueno, en este momento a Gloria Álvarez, y en los 2 minutos que Minor va a tener, de responder a la pregunta: ¿tenemos que construir un nuevo Estado o debemos reformarlo? O ante esta crisis, ¿qué tendríamos que hacer? Yo sí creo que tenemos que construir un nuevo Estado. Creo que vivimos bajo una constitución altamente incongruente, que me recuerda a la recopilación de 72 libros en el Concilio de Nicea, que fueron escritos por aparte, con más de 1100 años de diferencia, y donde en una hoja te dice ojo por ojo y donde en la otra te dice poner la otra mejilla cuando alguien te pegue. Y lo mismo pasa con nuestra Constitución. Lo que garantiza en un artículo te lo quita en el otro, entonces nadie sabe exactamente qué es lo que hay que seguir. Tenemos 70.000 leyes en un país donde de cada 100 ciudadanos 14 no saben leer ni escribir. Entonces, ¿por qué no empezamos a tener menos leyes? Sobre todo tomando en cuenta que la generación de los millennials luego de 140 caracteres pierden atención. Sería mejor tener menos leyes, pero que todos las conociéramos. Entonces, primero creo que hay que reformar la Constitución y ponernos de acuerdo como guatemaltecos en cuáles son los principios y los valores bajo los que queremos vivir. La República no solo es la separación de poderes. La República es el único sistema de gobierno que concibe que la minoría más pequeña que hay es cada uno de ustedes. El individuo, su vida, su libertad y su propiedad, es decir, el fruto de su esfuerzo, como los únicos 3 pilares para los cuales está el gobierno. La República concibe que cualquier ciudadano es lo suficientemente capaz de salir adelante siempre y cuando no venga alguien a matarlo, siempre y cuando no venga un marero a tratarlo de extorsionar en la tienda de la esquina, y siempre y cuando lo dejen en la libertad de ejercer la sexualidad o la creencia que le dé la gana. Vida, libertad y propiedad. La República asume que ningún ciudadano es idiota o inútil, y teniendo estos 3 derechos garantizados puede salir adelante, puede ser parte del mercado, o también puede no hacerlo, porque en un sistema donde la República permite que la economía fluya libremente, si 10 de ustedes se quieren ir a vivir a la montaña y vivir como hippies y no ser parte del mercado, también tienen la libertad de hacerlo, no hay problema. Entonces, lo que tenemos que entender es cuánto vamos a gastar y vamos a tener en esa república. Yo abogo por una descentralización fiscal. Y es verdad, de los 22 departamentos de Guatemala hay un montón que no son autosuficientes, pero pudiéramos entonces dividir el país en 5 departamentos que a su alrededor tengan otros. Por ejemplo, Petén, que produce bastante plata. Imagínense si legalizáramos la droga, la cantidad de dinero que traerían en impuestos del narcotráfico. Huehuetenango, Izabal, Escuintla, Chiquimula o Santa Rosa.
Estos departamentos pudieran servir como departamentos desectorizados y alrededor de ellos poner 5 o 4 departamentos más para entonces tener una descentralización fiscal. Confiar en que nuestra gente, si se le da el poder local de vigilar a sus alcaldes y gobernantes, van a hacer un buen trabajo. El subsuelo, ya quitárselo al Estado, dárselo a las comunidades indígenas que viven ahí. ¿Por qué? Porque el problema es que la Constitución le da el subsuelo al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Viene la minera, viene la hidroeléctrica, y aunque la comunidad se ponga histérica, igual entra y hace lo que le da la gana. Si el subsuelo fuera de las comunidades, la minera y la hidroeléctrica tendrían que sentarse a negociar con las comunidades. Y si las comunidades le dicen que no los dejan pasar, entonces no entrarían. Esa reforma a la Constitución, el quitarle recursos al Estado para dárselo a nuestra gente y el entender bien que los derechos individuales es lo principal para que una sociedad progrese libre y en paz, creo que por ahí empieza esa construcción de ese nuevo Estado. Muchas gracias, Gloria. Minor, tienes 2 minutos para reaccionar o refutar ante la propuesta. Bueno, hay que entender también, insisto, el Estado como un sistema que se sigue desarrollando y que tiene sus crisis, pero que de todos modos tenemos que continuar trabajando, porque el legado histórico que la humanidad ha dejado tenemos que entenderlo también, tenemos que aprender de nuestra historia para que no vengan ahora a engañarnos con espejitos nuevamente. Entonces, por supuesto, tenemos que reformar el Estado, tenemos que cambiar este Estado, y por eso es que apelo a que las nuevas generaciones ideen unas nuevas formas de colectividad e ideen nuevas formas de pensamiento para poder abordar esto. No podemos venir con ideas ya trazadas que están basadas en la desmantelación de un Estado. ¿Por qué? Porque la desmantelación del Estado nos vulnera también como sociedad y nos deja a merced de los grandes capitales. También la atomización de la sociedad. Hay que entender que el individualismo en la sociedad no es algo viejo, es algo reciente, es algo que viene derivado de la nueva estratificación de clases, en donde muchas clases ascendentes y muchas descendentes están en una mezcla que no tiene identidad básicamente, y que nos tenemos que ir aglutinando según lo que podamos consumir, según lo que podamos comprar. Y aquí, ¿cuál es la verdadera situación que tenemos que notar? Que al final de cuentas la desigualdad sigue siendo el mayor flagelo que afrontamos como sociedad. ¿Por qué? Porque existen grandes cúpulas de capital que dejan que la clase media y la clase baja estén echándose penca entre ellos para ver cómo se rolan el dinero entre ellos, y se rolan el dinero y nada. Simple y sencillamente nunca vamos a ascender o vamos a estabilizarnos. Tenemos que apostarle a una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Entonces también, magnífico que la libertad nos dé la opción de poder decidir qué hacer, pero yo también conocí a muchas personas en la terminal. Cuando me iba a trabajar con mi mamá, conocí a una muchachita, por ejemplo, que se llamaba Kimberly, que era la mujer más hermosa del mundo y que podía tener mucho carisma para ganar un micrófono, pero al final de cuentas estaba condenada a vivir toda la vida en la terminal porque su mamá trabajaba ahí y a estar recibiendo educación de una escuela que tenía 2 profesores para los 6 grados. Entonces, hay desigualdades que no podemos obviar, y a eso es a lo que vamos. La construcción es inminente. Muchas gracias, Mike.